¿Qué tal amigos? Un placer saludarles nuevamente a través de mi canal de YouTube, @Asisclo Viloria, para presentarles el resumen de las noticias más destacadas de la semana que culmina desde el 26 de marzo al 1 de abril. Bueno, y comenzamos con el domingo 26. Y con respecto al caso de corrupción o desfalco a PDVSA, el Ministerio Público por ahora señala o habla de 21 detenidos por esta trama de corrupción en Venezuela. 11 empresarios y 10 funcionarios del régimen. Mientras tanto, el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, sigue desaparecido. Amenaza latente. Putin amenazó con usar obuses de uranio si Ucrania los recibe de Occidente. Mientras tanto, en materia deportiva, México aspira a ser sede de los Juegos Olímpicos en el 2036 o el 2040. También en deportiva tenemos que el predio o campo de entrenamiento de la selección de Argentina llevará el nombre ahora de Lionel Messi en su honor. Y llegamos al lunes 27 de marzo. Mientras los hombres y mujeres del gremio educativo se proponían a realizar la toma de Caracas este 27 de marzo y seguir en la lucha por sus reivindicaciones económicas, economistas de organizaciones no gubernamentales sacaban cuentas y daban datos de qué se podía hacer con el dinero desaparecido en PDVSA. Uno de estos datos es que es 22 veces el presupuesto recortado a la Universidad de los Andes en 5 años. Mientras tanto, el país nos dice que la cumbre iberoamericana revela el abismo de gobiernos de izquierda en la región. El encuentro en Santo Domingo mostró la brecha que existe entre gobiernos progresistas y el antiguo modelo revolucionario o bolivariano. En deportivas tenemos que la Vinotinto venció 2-1 a Arabia Saudita en un amistoso internacional convocado por la FIFA. Y llegamos al martes 28 de marzo. Las noticias son las siguientes. Sin saber del paradero de Tarek El Aissami, el Ministerio Público imputa ante el tribunal competente a los demás detenidos por la trama de corrupción en PDVSA. Esta estaría liderada, entre otros, por Uber Roa, quien a pesar de ser diputado se despachaba desde la oficina principal de Petro Cedeño en el estado Anzoátegui. Mientras tanto, el New York Times nos dice que tras sobrevivir a 2 mociones de censura, el gobierno del presidente Emmanuel Macron en Francia sigue adelante con la modificación a la edad de jubilación. Mientras tanto, la oposición en el Parlamento y en las calles del país no ha mermado su protesta. El Nacional en deportivas, 3 venezolanos serán abridores en el día inaugural de las Grandes Ligas. Germán Márquez, Eduardo Rodríguez y Pablo López fueron seleccionados por sus respectivos equipos para ser lanzadores este jueves en el Opening Day de las mayores. Bueno, y continuamos con el miércoles 29. Con respecto a la lamentable y triste tragedia en el centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, México, nos dice tal cual que un video revela y confirma que funcionarios del gobierno dejaron cerrados a los migrantes en el incendio que terminó provocando la muerte de al menos 39 personas. Entre ellos 13 hondureños, 12 salvadoreños y 12 venezolanos. El Pitazo nos dice que Maduro eliminó la Comisión de Reestructuración de PDVSA que presidía Tarek El Aissami. Meridiano en deportes, Venezuela se mantiene entre las mejores selecciones del ranking mundial de béisbol masculino. El ranking fue actualizado y la selección criolla se mantiene en la 6ª casilla. Muy buena noticia para el deporte en Venezuela. Bueno, y llegamos al jueves 30 de marzo. Nos dice W Radio Colombiana que el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, no puede haber negocio con monómeros mientras no se aclare cómo son las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Y ya Pep, en medio de una ola de violencia en Chile, el Congreso avanza con una serie de proyectos de ley sobre seguridad. Y la prensa del Vaticano nos dice que luego de sufrir una infección respiratoria, el Papa Francisco permanecerá varios días hospitalizado en el Agostino Gemelli de Roma, según el comunicado de la Santa Sede. Y en deportes, Shohei Ohtani
ganará la cifra récord de 65 millones de dólares esta temporada en la MLB, lo que sería un sueldo récord para la estrella japonesa que encabeza la lista de los mejores pagados del deporte como es el béisbol. Y llegamos al viernes 31 de marzo. Las noticias son las siguientes. Efecto Cocuyo. Pedro Maldonado es el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, que fue detenido junto a otros directivos de la empresa Básicas de Ciudad Bolívar. La detención la realizó el SEBIN y la Policía Anticorrupción. El Mundo, luego de salir del poder y con una larga ausencia en Brasil, Bolsonaro regresó a su país y lanza un desafío a Lula. No van a hacer lo que quieran. Bloomberg, en su noticia, dice que el Papa Francisco está en recuperación y le darían de alta en unos pocos días. Argentina apunta para albergar el Mundial Sub-20 de fútbol y Monitoreamos revela que el venezolano Salvador Pérez fue designado capitán del equipo Kansas City. Y llegamos al sábado 1 de abril. Con las noticias de tal cual, Fiscalía de la Corte Penal Internacional evidencia que Venezuela no investiga crímenes de lesa humanidad. El Europa Express nos dice que la Comisión Internacional de Derechos Humanos denunció la falta de transparencia de la justicia en Bolivia. Indican que esta se maneja desde el poder político de turno. Y la Patilla en Deportes nos dice que Paul Gasol es el primer basquetbolista español elegido para el Salón de la Fama. Bueno, estimados amigos, estas son las noticias o el resumen, el compilado de las noticias más resaltantes de la semana que culmina desde el 26 de marzo al 1 de abril. Por su atención, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Chao.